Una sola ciudad y dos guerras mundiales. Suena casi imposible, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Sarajevo esté en el centro de los dos conflictos más grandes del siglo XX? Bueno, la historia es increíble. Un solo disparo, uno, encendió la Primera Guerra. Pero lo más irónico es que fue la paz que supuestamente la terminó, la que sembró todo para la Segunda. Vamos a ver cómo pasó esto. Pensemos en esto un segundo. La idea de que todos los grandes conflictos del siglo XX, todos, nacen del mismo lugar, un intento de paz que salió mal, es una paradoja tremenda, ¿no creen? El tratado que debía ser el fin de todas las guerras, en realidad solo estaba preparando el terreno para una catástrofe todavía peor. Y si vemos la línea de tiempo, el camino de una guerra a la otra es sorprendentemente corto. Todo arranca con ese asesinato en Sarajevo, 1914. Vienen 4 años de guerra y luego llega la paz, o al menos eso parecía. Pero esa paz tan frágil nos lleva, en apenas 25 años, directo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La conexión es que es innegable. Muy bien, empecemos por el principio de todo, ese disparo que lo cambió absolutamente todo. Nos vamos a Sarajevo, un lugar que estaba a punto de convertirse en el detonante de una catástrofe a escala mundial. Este es el momento exacto, el momento que enciende la mecha. Un joven nacionalista, Gavrilo Princip, que soñaba con una Yugoslavia libre, comete un acto que, sin que él pudiera imaginarlo, iba a desencadenar el fin de un mundo. Para él, el archiduque no era una persona, era el símbolo de un imperio opresor. Y ese único disparo fue como empujar la primera ficha de un dominó gigante. Activó un sistema mortal de alianzas que ya estaba listo para estallar. Las grandes potencias europeas fueron cayendo una tras otra en la guerra. Lo que era una crisis local en los Balcanes se transformó de la noche a la mañana en un conflicto global que se devoró a toda una generación. 10 millones de vidas. Es una cifra que cuesta imaginar. Bueno, después de 4 años de una destrucción que nadie había visto antes, el mundo estaba desesperado por encontrar la paz. Pero el tratado que salió de esa conferencia en París allá por 1919 se convertiría en uno de los más polémicos de toda la historia. El simbolismo del lugar es brutal. El tratado no se firmó en un lugar cualquiera, no. Se firmó en el Salón de los Espejos de Versalles. El mismísimo lugar donde en 1871 se había proclamado el Imperio Alemán. La elección fue un acto deliberado de humillación. Desde el minuto 1 el mensaje no era de reconciliación, era de revancha. Sobre el papel, claro, el objetivo sonaba muy noble. Querían crear una paz firme, justa y duradera. Se hablaba de una nueva era, de cooperación internacional, de la sociedad de naciones. Pero esas palabras tan bonitas escondían una realidad mucho, mucho más oscura en la mesa de negociaciones. Ahora sí, vayamos al corazón del tratado, a esas cláusulas tan controvertidas, las que sembrarían un resentimiento profundísimo en toda la sociedad alemana. Aquí está, el famoso, o más bien infame, artículo 231. Esta fue la piedra angular de todo el castigo. Y lo más curioso es que si uno lee el texto original, la palabra culpa como tal no aparece, pero eso dio completamente igual. Para Alemania, el mensaje se interpretó de una sola manera, una declaración de culpabilidad absoluta, una humillación nacional que se convertiría en el combustible perfecto para todo lo que vino después. Y las consecuencias fueron devastadoras. Estaban diseñadas para dejar a Alemania de rodillas. Perdió el 13% de su territorio. Su ejército quedó reducido a una fuerza casi simbólica, sin tanques, sin submarinos, sin aviación. Y por si fuera poco, una deuda de reparaciones de guerra astronómica, imposible de pagar, que buscaba paralizar su economía por décadas. Entonces, aquí está el punto clave, este abismo en la percepción. Mientras que los aliados, sobre todo Francia, veían estas medidas como una justicia necesaria, para los alemanes esto era un Diktat, o sea, una paz impuesta a la fuerza sin ningún tipo de negociación. Y claro, toda esa sensación de injusticia, de humillación, creó el caldo de cultivo perfecto. En esa nueva y frágil República de Weimar, el extremismo político encontró un terreno fértil para crecer, y crecer muy rápido. Para no tener que asumir la responsabilidad de la derrota, los altos mandos militares alemanes empezaron a difundir una mentira muy poderosa, la famosa leyenda de la puñalada por la espalda. Le echaron la culpa a los políticos socialdemócratas que firmaron el armisticio, y con eso sentaron las bases del odio contra la nueva república.
La cadena de eventos es clara y es trágica. Primero, el resentimiento por Versalles. Luego, una crisis económica catastrófica que lo empeora todo. Y en medio de ese caos surge un movimiento radical como el nazismo, con una promesa simple pero muy poderosa. Vamos a abolir el tratado y a restaurar el honor de Alemania. Y nadie, absolutamente nadie, supo capitalizar este sentimiento como Hitler. Hizo de la destrucción del Tratado de Versalles el pilar central de su política. La palabra humillación se convirtió en su arma de propaganda más efectiva, un arma que lo llevaría directo al poder. Y ahora, cerremos el círculo. Volvamos a nuestro punto de partida, Sarajevo. Porque los tratados de 1919 no solo afectaron a Alemania, sus consecuencias iban a resonar en los Balcanes durante todo el siglo XX. Al deshacer los viejos imperios, los ganadores de la guerra redibujaron el mapa de Europa, creando estados un poco artificiales. El caso de Yugoslavia es el más claro. De repente, serbios, croatas, bosnios, pueblos con religiones, historias y hasta alfabetos distintos, fueron unidos a la fuerza en un solo país. Las semillas de la próxima guerra ya estaban plantadas. Y aquí reside la ironía más trágica de todas. La misma ciudad donde comenzó todo, Sarajevo, se convirtió décadas más tarde en el escenario de uno de los asedios más largos y brutales de la historia moderna. Todas esas tensiones que habían sido contenidas a la fuerza finalmente explotaron, devolviendo la guerra a su punto de origen, un eco terrible de 1914. Al final, la historia de Sarajevo y Versalles nos deja con esta pregunta, una pregunta fundamental. Nos obliga a reflexionar si una paz sin una reconciliación de verdad es simplemente un armisticio, una pausa antes de que las viejas heridas se vuelvan a abrir.